¿les parece? Muy buenas tardes para todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio. Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en este espacio como ya se ha hecho frecuente. Gracias en primer lugar por su asistencia. Y hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Rodrigo Gutiérrez. Él es de la casa, como nosotros decimos acá. Es un gusto presentar al compañero que aparte de que ahora es investigador de la Universidad Católica del Maule, fue compañero de nosotros en el doctorado, entonces para nosotros es un agrado presentarlo hoy con su trabajo Consumo excesivo de alcohol, modelamiento matemático a partir de interacciones sociales. Como Rodrigo conoce toda la dinámica de las sesiones, entonces adelante compañero, un gusto dejarlos en compañía de él. Sí. Muchas gracias, Juan Gabriel. Aquí voy a compartir. Claro, el nombre, dijo Juan Gabriel, es más explicativo. El otro es más para la parafernalia, para lo que uno, para la venta, para el paper, a futuro. Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación que el seminario de estudiantes del doctorado en modelamiento matemático me hizo llegar. Yo muy contento de presentar. Aquí, como dijo Juan Gabriel, de la casa, hacia los compañeros, una idea, un trabajo, un proyecto que a mi parecer tiene el potencial suficiente para convertirse en un programa de investigación, en esta oportunidad hablando sobre el consumo excesivo de alcohol, pero entonces marca en algo mayor, que es el consumo sobre sustancias adictivas. Entonces, tiene otra vertiente, otro, otros temas cuales se puede seguir explotando y de interés mucho social, digamos. Al ser un patrón común a nivel mundial y persistente en la juventud, eh, cada situación local, regional es distinta y digna de investigar y dar respuesta a nivel social. Y qué mejor desde la universidad, con apoyo de la comunidad, dando respuesta a problemas que importan mucho a todos. Y este trabajo es en colaboración con Ledis Cuesta Herrera, es estudiante del doctorado en modelamiento matemático aplicado, integrante de la línea de epidemiología matemática, y el médico Hugo Torres Mantilla, quien es académico de la Universidad de Santander en Bucaramanga, Colombia. Esta, bueno, uno, digamos, este problema del consumo excesivo de alcohol es bastante intuitivo, podemos decir, porque en algún momento no presentamos consumo excesivo, pero al menos la mayoría de los que podemos estar acá consume alcohol de forma social. Entonces, puede entender mucho la dinámica que se puede dar esta interacción. Y también los medios siempre están alerta a qué ocurre con el consumo de alcohol en la ciudadanía. Por ejemplo, esta noticia que es del 10 de septiembre del 2018, en particular ese año, eh, una semana antes de que comenzaran las fiestas patrias, un año particular donde la fiesta patria duró una semana de sábado a sábado, ya alertaba a los servicios médicos a reaccionar sobre qué ocurriría en caso de bastante personas presentaran problemas de intoxicación asociada al consumo de alcohol excesivo. Entonces, en esta noticia se plantea, digamos, cuáles son los motivos por qué los chilenos beben tanto. Destacándose como un país en posición cuarta de América Latina, que se bebe bastante, de forma esporádica, de forma concentrada, en 1.6 días, lo cual da un patrón que se realiza en encuentros sociales, en fiestas, atribuirlo un fin de semana posiblemente. De esta forma, hay un patrón de consumo denominado atracón, o en inglés binge drink, que se distribuye en un par de días, solamente un par de días.
se alcanza el estado de embriaguez rápidamente. Más que un par de días, pueden ser en 2 horas. No, sería como la ocasión que cataloga el Ministerio de Salud. Sumado a esto, hay una preocupación a nivel de los jóvenes escolares, dado que se observa un aumento en el consumo de alcohol con resultado de embriaguez. Más aún, considerar que eh, personas que cursan de octavo a cuarto medio, su edad fluctúa entre 12 a 20 años, y si se extiende un poco a 24 años, donde son universitarios, el, el cerebro está en desarrollo, aún no alcanza la madurez. Por lo tanto, el consumo excesivo de alcohol puede generar graves consecuencias, alcanzando, provocando problemas de demencia y problemas musculares a largo plazo. Entonces, si uno ve el problema como las consecuencias finales de dependencia, problemas de salud, hay que hacer algo. Ahora, si queremos entender qué está pasando, hay que ir más a fondo. Entonces, en primer lugar, podemos describir a los diferenciados patrones de consumo de alcohol en términos de los gramos de alcohol puro. ¿Ya? Ahí se describe una fórmula en la cual contribuye el volumen, la graduación que trae todo alcohol, por una constante asociada a la densidad de alcohol. Entonces vemos que una cerveza, una de cerveza, igual como una copa de vino o un destilado de alcohol, un destilado, poseen alrededor de 14, 13 gramos de alcohol puro. ¿Ya? Esta medida usualmente se denomina un trago, se denomina trago. Es la medida estándar para poder describir el consumo. Así vemos que en una imagen extraída del Ministerio de Salud se observa una equivalencia, la de cerveza, un trago, un shot de cerveza equivalente a un litro de cerveza equivale a 3 tragos, al igual que una copa de vino de 750 centímetros cúbicos, 6 tragos, ¿sí? Y la medida estándar aquí, como planteé, en Chile puede ser 14 gramos de alcohol puro, equivalente a un trago. Aunque esta medida es muy relativa y depende de país en país. Una encuesta nacional de salud, que se realiza de forma periódica, establece que el trago estándar en Chile no es de 14, sino que es de 15,5, mientras que la Organización Mundial de la Salud lo declara en 10 gramos de alcohol. Entonces, eh, si comparamos la medida de la Organización Mundial de la Salud, en Chile se está bebiendo un 50% más de lo que hay una medida, digamos, a nivel mundial. Ya podemos tener una idea de que en Chile se puede beber harto, ¿ya? En función de tales medidas, se van declarando ciertos patrones de consumo. Por ejemplo, un consumo de bajo riesgo o consumo moderado equivale a una cantidad menor de 20 gramos de alcohol puro por día. Recordar que esto puede ser equivalente a 2 tragos, 2 cervezas, 2 copas de vino, 2 copas de 2 tragos de destilado. Ya si eso empieza a aumentar, estamos entre 40 y 60 gramos de alcohol puro por día para hombres y 20 y 40 para mujeres, es un consumo de riesgo. Aquí ya estamos bordeando una botella de vino diario, ¿sí? Con 60 gramos de alcohol por día. Y si el consumo es perjudicial, mayor que 60 y mayor de 40 para hombres y mujeres respectivamente, ya aquí se está hablando de una aproximación entre media botella de algún destilado, de pisco, perdón, media botella diaria. Aquí podemos ver el consumo excesivo de alcohol, el cual, con el caso consumo anterior, perjudicial, tienen un consumo similar, pero se diferencian en la velocidad de consumo. Aquí ocasión, como les planteaba, equivale a 2 horas beber rápidamente para alcanzar el estado de embriaguez. Frente a estos patrones, el Ministerio de Salud establece algunas recomendaciones, las cuales
son la cantidad de consumo, no debe exceder, por ejemplo, bueno, primero, cualquier consumo sobre alcohol es dañino, eso está declarado. Pero hay ciertas recomendaciones porque el consumo de alcohol en general no se puede eliminar 100% porque es asociado también a temas culturales. Así que se puede reducir o minorar en cierta, siguiendo algunos consejos, por ejemplo, la cantidad, no beber más de 4 tragos al día, en total 14 a la semana, para que en promedio sean 2 y estemos en la categoría de consumo social o de bajo riesgo, y la velocidad de consumo también sea lento, con comida entre medio. Y aquí podemos entender, aquel tiempo yo me acuerdo, hace unos 10 años parece, que los pubs empezaron a rotular como locales de comida, entonces uno se servía un trago y también se servía comida, como que se intentaron, se adaptaron los mismos pubs para seguir vendiendo alcohol y comida, respetando esta norma que puede ayudar un poco. Bueno, si vemos ahora el consumo por rango etario, ¿qué ocurre? El consumo de los gramos de alcohol puro por día consumido un día promedio, tanto hombres para mujeres, hombres y mujeres, vemos que en el rango etario de 14 a 24 años hay un consumo promedio de 80,1 gramos de alcohol en un día promedio. Esto equivale a un consumo perjudicial, ¿sí? Estamos hablando nuevamente, recordar alguna equivalencia, media botella de destilado, y así empieza a decrecer a medida que aumentan los años. Pero sigue estando, por ejemplo, hasta una edad de 64 años en un consumo de riesgo, aún de riesgo. Si la misma figura se ve de forma desagregada por aquí en promedio, vemos nuevamente que a medida que disminuye, que aumenta la edad, hay un menor consumo promedio de alcohol en gramos puros de alcohol por día. Y si esto lo vemos a nivel regional, que es importante porque les planteé que también es un problema local. Los gramos de alcohol puro consumido en un día, según región, vemos un promedio nacional de 55,58 gramos de alcohol por día, gramos de alcohol puro, y la región del Maule se encuentra bajo el promedio, pero igual en un nivel que puede catalogarse de consumo perjudicial o riesgoso, ¿sí? Perjudicial, pues, riesgoso, perdón. Una botella de vino al día, ¿sí? Fácilmente. Ahora si hacemos una comparación por días, número de días de consumo semanal de bebedores de la última semana. ¿Cómo han declarado esto para hombres y mujeres respecto a cierto rango etario? En el rango de edad de 15 a 24 años se observa un promedio que el consumo se lleva a cabo en 1,5 días en promedio. Y nuevamente se observa el patrón, que a mayor edad ese día empieza a aumentar, se distribuye quizá un uniforme en la semana. Entonces se están viendo algunos patrones. Se consume harto, se consume de forma concentrada y en un rango que podemos decir de riesgo, de edad entre 15 a 24 años. Y si esto lo observamos a nivel regional, nuevamente Talca, vemos Talca, perdón, la región del Maule, se observa que el consumo es entre 1,2 días, que está por debajo del promedio nacional. Entonces, hay una necesidad de saber qué está ocurriendo ahí. Entonces, hay una conclusión que podemos rescatar de lo presentado, es que en Chile se bebe una cantidad riesgosa o perjudicial, entre 20 a 60 gramos de alcohol puro por día, con un promedio, se plantea, de 55,56 gramos de alcohol puro por día, superior a este umbral de riesgo, lo cual se concentra en 1,6 días aproximadamente. ¿Sí? Ahora, si rescatamos estos datos del 2018, podemos observar que si bien la prevalencia,
disminuye la cantidad de nuevos bebedores que consumen alcohol el último mes, pero aumenta los eventos de embriaguez. Hay personas, cada vez beben menos las personas, pero los que beben, beben para alcanzar la embriaguez. Y si eso se agrega, que se concentra en 1,6 días, vemos que hay un consumo riesgoso, perjudicial, circunstancial, ¿ya? Denominado binge drinking, como lo he planteado. Ahora sí vemos cuál es la medida del trago estándar, ¿sí? El número de tragos de alcohol consumidos por una ocasión, y se comparan diferentes medidas. Autorreporte en 3.4, 3.4 tragos. 4 tragos ya no dejaba en zona riesgosa. El día de mayor consumo hay 7 tragos de alcohol. Con 7 tragos de alcohol también ya es algo muy perjudicial. Lo que consumimos un par, siempre el otro, el amigo, bebe más que uno. Así que en esta ocasión 9 tragos. Entonces nuevamente vemos un consumo excesivo. Dado la actual pandemia, que se podría destacar que los patrones de consumo, ¿en qué situaciones se dan? Digamos, se dan en situaciones sociales porque ocurren. Y para eso se planteó una encuesta, la primera encuesta sobre el consumo de alcohol y droga en emergencia sanitaria, y se observaron los siguientes resultados. Por ejemplo, se mostró que un 41.8% ha consumido menos. ¿Y por qué lo ha consumido menos? Principalmente porque hay menos oportunidades de consumir, ¿sí? Y posiblemente podría ser las interacciones sociales que esté ocurriendo eso, la misma privación de libertad de la compra de alcohol y reuniones sociales. Mientras que el 21.4% declara haber consumido más. ¿Qué podría ser eso? Principalmente por ansiedad, estrés, depresión, lo que genera el COVID-19. Sí, esto también puede interpretarse que puede ser una causa, dado que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y genera esta sensación de menos ansiedad, menos estrés. Ahora, prontamente se realizará la segunda encuesta y veremos si estos resultados se mantienen o se modifican. ¿Ya? Entonces, retomando, vemos que el patrón de consumo en Chile, denominado binge drinking, es un consumo excesivo de alcohol que se realiza en un periodo corto, hablando de 2 horas, y se pone a situaciones de riesgo. Y aquí vemos para hombres y para mujeres cómo ocurre esta categoría en función de los tragos consumidos. Bueno, en resumen, hemos visto que el consumo de alcohol, tanto como en su cantidad, un patrón de velocidad, hay una componente de vulnerabilidad individual. En estos elementos uno destaca la edad de consumo, el sexo, el nivel socioeconómico y el educacional. Todos estos indicadores lo entregan las encuestas que se realizan cada año a nivel nacional y que han mostrado este patrón de consumo excesivo alrededor de los últimos 10 años que se ha estado testeando. Y existe otra componente, que es la vulnerabilidad social, cuyo primer punto se refiere a políticas de regulación. Aquí podemos encontrar leyes, por ejemplo, la ley de consumo de alcohol, de venta, mayor de 18 años, asociado a impuestos también. El alcohol tiene un impuesto adicional a lo que tienen los otros productos. También está la industria del alcohol, el precio de alcohol tiene un valor asociado, pero en relación a otros productos puede ser mucho más bajo. Por ejemplo, hay comparaciones muy extremas. Por ejemplo, en Chile, aquí un cierto producto de alcohol versus un litro de leche es 1:2, y en otros países es 7:1 la razón. ¿Ya? Quizá habría que modificarse estas cosas en caso que se quiera promover una disminución del consumo. La disponibilidad física, en qué punto su ubicación se encontrarán los diferentes lugares de venta y consumo de alcohol, botillería,
regulación de patentes, asuntos de publicidad, cómo el marketing influye en el consumo. Podemos ver estudios que declaran que que la publicidad puede promover el consumo de alcohol en personas que consumen y generar en aquellas que no consumen. Y por último, las circunstancias de beber, que podemos destacar interacciones sociales, como las fiestas, tenemos fiestas de fin de año, fiestas patrias, encuentros familiares. Esto ya es algo más social, más cultural, muy difícil de atacar. Entonces, las principales políticas a nivel poblacional están asociados a resguardar estos dos últimos puntos, los dos primeros puntos, política de regulación y la industria del alcohol. En su conjunto, determinan los patrones de consumo, daños en términos de daño a la salud, las diferentes categorías lo explican, y con consecuencias en las personas, discapacidad, muerte, consecuencias sociales, a nivel personal, y daño a terceros, pues, resultado de accidente y fallecimiento. Entonces, si quisiéramos plantear un enfoque de modelación, ¿qué podríamos destacar? Si bien las encuestas nos entregan información sobre rango etario, género, nivel socioeconómico y educativo, uno podría pensar que podría ser un modelo basado en rango etario, en un modelo matricial de tipo Leslie. Sí, podría ser. La información de datos está, pero no está tan desagregada. ¿Sí? Eso sería basado una visión mecanicista. Si quisiéramos ver algo más general, podríamos identificar tres grupos de consumo. El primero, de bajo riesgo, que hemos denominado bebedor social, un consumo riesgoso perjudicial, que hemos denominado bebedor habitual, y aquellos que consumen de forma excesiva y de forma episódica son catalogados como fracción de bebedor compulsivo, que es el interés de nuestra propuesta. ¿Sí? Y aquí la pregunta, como fundamental para poder hacer la modelación, es ¿cuándo se bebe? Hay instancias de fiesta, encuentros, reuniones familiares, sociales, y con qué frecuencia, una vez al mes, cada semana. ¿Sí? Entonces, en función de los antecedentes planteados, uno puede conocer las diferentes interacciones e incluirlas. Entonces puede declarar que la dinámica es regida principalmente por los bebedores de forma compulsiva, quienes, quienes se reúnen con los habituales y los sociales en ocasiones específicas. Por ejemplo, encuentros de fin de semana, fiesta una vez al mes, donde ocurre esa interacción social. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de tiempo continuo y tiempo discreto para diferenciar la dinámica. Por ejemplo, en tiempo continuo podemos entender que una fracción mu ingresa de personas y adquieren el hábito de beber de forma social, y a la vez una fracción mu de cada uno de estos tres grupos deja de consumir el alcohol, ya sea en sus diferentes categorías. Esto se denomina un modelo con un modelo con un modelo vital, pero mantiene las tasas constantes. Sí, perdón. Entonces, ¿cómo podemos declarar qué ocurre en flujo continuo? Flujo continuo, los bebedores sociales y los habituales pueden pueden estar interactuando. Por lo tanto, una fracción o una tasa de bebedores sociales adquieren el hábito de beber habitual a una tasa beta, producto de esa interacción. A su vez, en cada ocasión donde se reúnen estos tres grupos, en fin de semana, en fiestas, una vez al mes, el bebedor compulsivo puede promover el consumo compulsivo de bebedores habituales o bebedores sociales a una tasa eta y una tasa nu, respectivamente. Luego de que ocurrió ese evento, el, el bebedor, eh, el bebedor compulsivo o fracción de este bebedor compulsivo, una fracción regresa
a ser un bebedor habitual y la fracción complementaria a ser un bebedor social. De esta forma uno puede plantear un modelo que lo observan abajo, basado en ecuaciones diferenciales impulsivas, donde el impulso corresponde justamente a los instantes donde ocurren los eventos sociales. Una vez al mes, si lo queremos ver así, cada semana. ¿Sí? Entonces, para fijar ideas y poder ver la dinámica de este modelo, podemos proponer las siguientes tasas. Por ejemplo, suponer que la interacción entre sociales y habituales es bastante baja para evitar su conexión, su relación, y proponer unas tasas de transmisión de social a compulsivo y de habitual a compulsivo. ¿Sí? Entonces, observamos que arriba es un sistema basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema lineal, que se puede resolver de forma explícita, ahí lo resolvemos, donde en particular el DSTK más, el DBTK más y el DHTK más son las fracciones de los respectivos grupos de consumo posteriores a ocurrido el evento de encuentro, ha ocurrido este evento social, una fiesta. Por lo tanto, generan condiciones iniciales. Entonces, si evaluamos posterior a esta fiesta, podemos hacer una dinámica entre momentos anteriores a la fiesta. Quienes llegan antes de cada fiesta, los que llegan antes de cada encuentro social. Y así tenemos un modelo ya basado en ecuación en diferencia, en tiempo discreto, en instantes de encuentro social. Y la dinámica es regida principalmente por este modelo. Y uno de los principales resultados que se busca siempre, si queremos ver este modelo como de la forma clásica, basado en epidemiología matemática, es el equilibrio libre de consumo riesgoso perjudicial y episódico que está dado por el punto 1,00. La fracción de bebedores sociales equivale a la totalidad, digamos así, al 100%. Y existe un resultado que nos dice que el equilibrio libre de consumo de riesgo perjudicial y episódico es localmente asintóticamente estable. Dadas estas condiciones de este valor umbral, se espera que a largo plazo solamente en la población hayan bebedores sociales. Ahora, si vemos el caso opuesto, cuando la desigualdad cambia, surge un equilibrio endémico, donde interactúan los tres grupos, sociales, habituales y compulsivos. ¿Sí? Ahí están dadas las expresiones, y uno puede obtener conjetura porque no se ha mostrado, pero lo más probable es que sea así, dinámica bastante clásica, dice que el equilibrio es globalmente asintóticamente estable si se ocurre esta condición umbral. Aquí podemos observar estos resultados a partir de la gráfica. Por ejemplo, la gráfica superior muestra el primer caso, cuando R0 es menor que 1, observamos que la fracción de bebedores sociales se acerca a la totalidad, en cambio, los bebedores habituales y compulsivos decrecen hacia 0. Y cuando R0 es mayor que 1, vemos una estabilidad en el sentido de que la estabilidad del punto de equilibrio de la sucesión roja. La sucesión roja es la asociada al equilibrio, a la dinámica discreta que mostré anteriormente. Si queremos hacer un análisis de sensibilidad para ver cuál es el rol de cada parámetro en esta dinámica, cómo aporta a estos comportamientos, vemos que cuando modificamos las tasas intrínsecas de transmisión, aumenta. A mayor tasa intrínseca de transmisión, hay mayor potencial de efectividad. Individuos de consumo social adquirirán el consumo compulsivo. Ahora, si tau que controla
la frecuencia, el tiempo entre eventos sociales aumenta, menor el potencial de efectividad. Si las fiestas ocurren con mayor distancia, habrá menos posibilidad de encuentro social, por lo tanto, un menor potencial de efectividad. Y si ocurre una mayor remoción del sistema, dado por una remoción natural o regreso de los bebedores compulsivos a sus respectivos estados previos, también se obtiene un menor potencial de efectividad. Entonces, puede ser una estrategia, como medidas individuales, controlar el nivel de interacción entre sociales y compulsivos a través de limitar los encuentros, dejar los encuentros sociales más lejanos, o a nivel poblacional, si hay unas políticas que permitan remover a cada individuo de su propio estado. Aquí vemos que hay una estrategia compartida que tiene que ver relación con el periodo en cual ocurren los encuentros sociales. Muy discutido en aquel tiempo, en el 2019, por aquellos que pensaban que podía, por un lado, limitar las libertades sociales de las personas, de los mismos niños, pero por otro, que iban en pro de unificar más a la familia y promover el cuidado de estos jóvenes. Si queremos regresar al modelo y nos preguntamos cómo podemos describir estas tasas de contagio. En general, las tasas de contagio se componen de la siguiente forma. Una, tasa de contagio efectivo, el número de contactos de individuos de diferentes categorías que resultan realmente en un contacto o una transferencia de un compartimento a otro. Y la probabilidad de que este individuo que hubo interacción esté infectado. Así podemos incorporar algunos supuestos. ¿Qué pasa si por política pública una fracción alfa de individuos sociales es removida y la fracción complementaria, 1 menos alfa, es una fracción vulnerable de bebedores sociales? De la misma forma, una fracción gamma de los bebedores habituales le tenemos cercanos y son influencers negativos, quienes atraen a que los bebedores sociales adquieran un comportamiento bebedor habitual. Podemos proponer esta tasa de transmisión con una observación importante. Principalmente en epidemiología, las tasas, si vemos este problema como un problema epidemiológico, las tasas comunes son regidas por principios de acción de masa, por el producto entre, llamémoslo así, susceptible e infeccioso, en este caso, bebedores sociales y bebedores habituales. Pero cuando aparecen este tipo de tasas más bien racionales, no hay una explicación muy natural del contexto. En este caso, podremos encontrar una explicación ayudada con la componente de la ecología. Por ejemplo, cuando uno amplifica por cierto término, ocurre que la expresión resultante es denominada respuesta funcional Holly 2 de tipo razón dependiente. Vemos que hay una razón aquí entre bebedores habituales y bebedores sociales. Entonces, aquí podremos ver que si hay una medida del entorno. ¿Cuántos bebedores habituales hay por cada bebedor social? ¿Sí? ¿Qué tan influenciados pueden ser los individuos si hay más o menos bebedores? O también, cuando hacemos un intercambio, encontramos otra respuesta funcional, Holling tipo 2, con refugio de presa. Entonces aquí se puede ver de otra forma, que los bebedores habituales actúan como depredadores sobre los bebedores sociales, quienes son las presas. Se puede dar, digamos, este conjunto de la ecología puede ayudar a interpretar, a dar sentido a esta propuesta en epidemiología o salud pública. ¿Qué pasa si alfa y gamma son variables? Porque está la tentación, podrían ser variables. Son variables en función si quiero incorporar medidas individuales o poblacionales. Mi interés es ese. El interés dinámico del modelo siempre está. El modelo se pone más complejo, puede haber un problema de control óptimo, sí, pero ¿por qué? Porque estoy motivado en responder una propuesta
de qué modo una medida individual o poblacional puede cambiar el transcurso de estas dinámicas. Ahora, si describimos la fuerza de infección en los casos de interacción en estas reuniones sociales, se proponen dos condiciones, 1 y 2. La 2 es más clara y se responde a que, como son fracciones, no pueden ser mayor que el total, entonces deben restar una fracción, ¿sí? En cambio, la 1 está asociada a la frecuencia de eventos. Si esto ocurre, si las fiestas ocurren a una frecuencia más alta, los tres estados, social, habitual y compulsivo, vivirían en una misma escala temporal. Entonces, se evitaría la dependencia del tau, de la distancia entre cada fiesta, ¿sí? Entonces, para cumplir uno, podemos proponer lambda, un valor entre 0 y 1, proponer adecuadamente una tasa de contagio, y vemos que adquiere la forma deseada, ¿sí? Independiente de tau, no depende del tiempo. También nuevamente podremos tener la tentación de que lambda es variable. Lambda es variable, sí. ¿Por qué? Puede incorporar un modelo de control óptimo, a utilizar política, o por la naturaleza del modelo, quizás lo quiero complejizar, ¿sí? Pero la motivación que se propone acá es si está asociada a una medida individual o medida poblacional que aporte al entendimiento de la dinámica, ¿sí? Aquí es un problema que a mí me apasiona, los problemas de compromiso o problemas de asignación. Que podría decir, bueno, lambda es una fracción que va en la remoción, en el sentido de remover a estos bebedores en las fiestas, de causar un impacto que genere el aislamiento de ciertos individuos. Entonces van a haber del fondo recursos públicos, e invertir en ese cuidado. Pero ¿a quién podemos cuidar? Debe estar ese desafío porque un pozo fijo se debe repartir. Lamentablemente, ¿se invierte en bebedores sociales o se invierte en bebedores habituales? Si consideramos lo presentado, podemos proponer el siguiente modelo matemático, un poco más complejo. Vemos que aquí aparece una fracción de interacción un poco distinta, pero se obtienen los mismos resultados. Es decir, que hay un equilibrio libre de consumo riesgoso perjudicial, el cual es localmente asintóticamente estable si, en este caso, se cumple que el máximo entre estos dos valores es menor que 1. Aquí hablamos de este valor beta, tilde, gamma, mu, está asociado directamente a la interacción entre bebedores sociales y habituales, mientras que el término que estoy mostrando tiene relación entre bebedores sociales y bebedores compulsivos en eventos de sociabilización, donde ocurren los encuentros, las fiestas. Si en primer caso, si el R0 indicado anteriormente es el primer elemento y este es mayor que 1, surge un nuevo equilibrio que es libre de consumo excesivo, pero mantiene el consumo perjudicial, ¿sí? Y también tenemos una pregunta, la simulación lo respalda, este equilibrio es localmente asintóticamente estable si se cumplen las siguientes condiciones. U otro resultado, existe un equilibrio endémico, el cual es localmente asintóticamente estable si se cumple una de estas dos condiciones, la 1 o la 2. En el caso, digamos al contexto, podremos suponer que estamos en este caso, en el caso malo, digamos, de un equilibrio endémico. Y si queremos incorporar políticas públicas, podremos ver qué rol tiene gamma aquí, lambda, perdón, si lambda empieza a aumentar, empieza a disminuir y lo lleva a menor que 1. Podría ser una política en la cual a nivel individual impacta en el comportamiento. Comentarios finales. En la propuesta que le he comentado, el modelamiento matemático es una metodología de investigación que está al servicio de esta problemática una problemática que se relaciona con salud pública y biomedicina. En general, el modelo matemático siempre
debe estar al servicio de cualquier área de investigación. En particular, destaco las que nuestro programa de doctorado promueve. Segundo, la investigación es dirigida a responder preguntas de interés disciplinar en el contexto, más que responder la dinámica propia del modelo. Solo eso sirve para darle sentido al contexto. A través del modelo matemático formulado, brindo respuestas a la problemática que he planteado. Punto 3. El modelo matemático es definido por las interconexiones entre variables de interés y viceversa. Las ecuaciones surgen de forma natural. Aquí este es un comentario muy personal. Entonces, para mí, el modelamiento matemático no se basa realmente en tantas las ecuaciones, sino en las conexiones de las variables que pude identificar. Es cosa de tiempo para que las ecuaciones surjan. En el fondo hay modelos que no se basan simplemente en ecuaciones matemáticas. Entonces, para mí este punto es claro. Las interconexiones, el modelo determina el fenómeno, el contexto determina un modelo. Que las ecuaciones estén es cosa de tiempo. Y cuarto, perdón, definido el modelo general, se procede a parametrizar, que sería un paso natural de nuestra propuesta, parametrizar de acuerdo al fenómeno estudiado. ¿Cuáles son los datos? Con los datos determinar ciertas tasas, a los cuales la información recopilada mediante encuestas puede ser un paso siguiente y base de datos de servicio de atención médica. Por ejemplo, cómo cuantificar la fracción de personas que presentan el consumo de riesgo compulsivo. Perfectamente, en el servicio de atención médica hay encuestas, hay datos sobre la atención a las personas que han llegado en el último mes con casos de intoxicación. Perfectamente podría ser una trazabilidad para identificar en ellos cuáles han presentado un consumo de riesgo de alcohol. Las referencias principalmente son a nivel nacional, lo que establece el gobierno de Chile, toda la información relativa, aquí la pueden encontrar, y les agradezco por la invitación realizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. A partir de ese momento queda abierta la sesión de preguntas. Ahí me salí. Eh, tranquilo. Podemos hacer las preguntas abriendo nuestros micrófonos, levantando la mano o también la podemos escribir en el chat. Ahí estoy. En el chat, Niad Amanda Gómez nos dice, excelente presentación, muy entretenida, tengo dos preguntas. Primero, en el modelo de indiferencias, ¿cuál es la medida del intervalo de tiempo? Y segundo, ¿cómo se puede interpretar los parámetros eta y nu? ¿Cómo se interpreta la función h y cómo esta modifica la ley de acción de masas de los parámetros eta y nu? Ya, muchas gracias, Amanda. Bueno, el modelo en diferencia, sí, la medida está regida por la diferencia, por los momentos en que ocurren los eventos de socialización. Entonces, el tau puede ser de forma semanal, cada 7 días, cada 30 días, por ejemplo, pero ese tau debe adecuarse a un contexto, digamos. Por eso es tan relevante el segundo paso, que podría ser recopilación de datos, digamos, para identificar realmente cuáles, cuándo ocurren cuándo y cada cuánto tiempo ocurren estos eventos de consumo excesivo. Los parámetros ETIMU. Ya, bueno, esos parámetros ITMU tienen relación con la función h que tú consultas después. La función h no es cualquier función h, es una discretización bastante interesante, que es la discretización no estándar de Michenkis, el cual evita algunos conflictos que establece la discretización del método de Newton. Cuando se discretiza por el método de Newton, el tamaño de paso tiene que cumplir algunas condiciones para que la parte que está restando no reste más del 100%. En este caso, la función h evita ese caso porque la misma función h está acotada por 1, por la estructura exponencial. ¿Sí? Porque 1 menos exponencial de menos eta x partido x.
eso siempre es menor que 1. Es una desigualdad clásica. ¿Y cómo esta modifica? Ya, bueno, la ley de acción de masa la modifica principalmente en este sentido discreto, porque a tiempo continuo sigue siendo la misma acción de masa. Eso, sigue siendo la misma acción de masa, solo que al medirlo de forma discreta, se dio en cuenta como una medida promedio. Bueno, Alexander levantó la mano. Si quiere puede abrir su micrófono. Gracias, Amanda, por tu pregunta. Gracias, quedó todo claro. Alexander. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por Hola. invitarme a participar en este trabajo. Perdón, pero, profe Alexander, si quiere puede abrir su cámara, por favor. Perdón, un segundo. Ahí está Hugo. ¿Ya se me Hugo ve? Alexander. Ahí está. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. No, como le venía diciendo, muchas gracias por invitarme a participar en este trabajo. Espero poder contribuir en lo que pueda hacer. No es tan frecuente que en salud pública se aborde el tema de las interacciones sociales para el alcoholismo. Se toma mucho a nivel de individuo y pues es un abordaje muy interesante. Muchas gracias. Sí, porque principalmente las encuestas a nivel nacional nutren ese patrón individual. Ahora, del mismo patrón individual, uno puede recopilar, tener toda esa información en base a cierto modelo matemático, también la puede utilizar, digamos. Pero sí los cataloga en estas categorías por bebedores que describimos, bebedor social, habitual y compulsivo. Entonces hay como una clasificación de clase etaria y clase de estado. De ahí, Claro, digamos, uno puede generar esta dinámica más bien poblacional. y no solo eso, sino también el hecho de que pues, las consecuencias de consumo de alcohol a veces ocurren justamente por la intoxicación aguda que pues, inducen personas que no están acostumbradas a beber y pues se exponen de forma súbita a una alta cantidad de alcohol. Entonces eso también es parte de medidas de prevención. Muchas gracias, Alexander. Bueno, tenemos una pregunta en el chat, después continuamos con Juan Gabriel. Edwin Salazar pregunta, gracias Rodrigo por la presentación, me parece que es un tema muy interesante. ¿Cómo surge la idea de trabajar en la dinámica del consumo del alcohol? Cuéntales tú, Rodrigo. Bueno, no es que yo beba mucho y tenga preocupación o me rodee por un... No, era que justamente en ese año, en el 2018, yo había visto noticias y me impactó mucho el tema de las consecuencias del consumo de alcohol en la sociedad. Quizá uno, eh, yo en su momento, ahora no, pero en su momento siendo estudiantes nos podemos sentir un poco identificados, las amistades, bebimos, pero no más que un comportamiento social, conociendo nuestros límites. Pero también qué se puede hacer, qué puedo hacer como persona y con conocimiento quizás dentro de modelación, también se puede aportar a entendimiento y al apoyo social de, de la dinámica del consumo de alcohol. No tanto en el sentido de tomar modelos predictivos, son modelos más bien cualitativos, que tienen respuesta hacia qué elementos característicos de la dinámica son los más relevantes. Principalmente a eso. No, ahora sí, como comentaba con Hugo Alexander, el tema de los bases de datos, perfectamente se podría hacer un patrón temporal y tendencias de las dinámicas de consumo. Pero principalmente es conocer cuáles son los mecanismos subyacentes a la dinámica a partir de parámetros con entendimiento cualitativo, más que cuantitativo. Y Gracias, existen otros Rodrigo. estudios También, también Edwin pregunta, ¿existen otros estudios que traten de simular esta dinámica?
Sí, sí, existen mucho y la mayoría se basa en ecuaciones diferenciales ordinarias, principalmente tomando el tema del consumo de alcohol como una enfermedad, que lo es, como una enfermedad de infecto contagioso. ¿Sí? Pero los modelos son los mismos. Lo que sí yo he destacado como novedad, la incorporación de esta escala temporal distinta. Hay modelos que también abordan el consumo excesivo de alcohol, el binge drinking, pero dejan en paralelo los otros consumos, no diferenciándolo en una escala temporal. Y aquí creo que la escala temporal es muy importante. Muchas gracias. Edwin dice muchas gracias. Me gustó mucho la presentación. Por favor, Juan Gabriel, te cedo la palabra. ¿Tienes una pregunta? Y si quieres, puedes por favor abrir tu cámara para conocerte. Juan Gabriel, no te conocemos. ¿Tienes apagado el micrófono? No te escuchamos. Ok, ¿me escuchan ahí bien? Ahí sí. Sí. Ok, bueno, Sí, se escucha. entonces, como siempre, gracias Rodrigo por estar con nosotros, siempre compartiendo ahí todo lo que se está haciendo y mejor que está trabajando con compañeros ahí del doctorado. Pues mi pregunta está relacionada justamente con la última apreciación que estaba haciendo usted y era relacionada con la importancia, como en esos tiempos, en diferenciar en esos momentos de tiempo, dado que como que aquí todo está muy focalizado o los flujos de entrada a cada una de las componentes de las variables de estado que usted tiene, esos flujos de entrada casi que se producen es en los momentos de las fiestas, de los encuentros o bueno, esos momentos sociales donde la gente empieza a consumir el alcohol. En ese orden de ideas, mi pregunta es, me llamó mucho la atención el hecho de que tenga un parámetro de flujo continuo para la primera variable que tiene. ¿Por qué si es muy importante o si esos flujos como tal se generan es en encuentros de personas y esos encuentros se generan cada tau unidades de tiempo? ¿Por qué justo tiene un flujo continuo para la primera variable del estado y no está, por el contrario, en el impulso cada vez? Creo que no me acuerdo cuál era el parámetro que tenía. Sí, sí, también bueno, No, eso fue una conversación que también planteamos con Hugo o Alexander, cómo era si realmente el bebedor compulsivo emerge por sí solo. Y la verdad es que claro, hay evidencia, no hay mucha, tampoco la podemos respaldar. Lo que sí hay algo más natural de que el bebedor social se hace con otro. Y el bebedor compulsivo se hace por efecto de lo social, por beber más, pero por sí mismo alguien que bebe sin atribuirle alguna consecuencia médica, psicológica, por ejemplo, asociado a depresión, ya ahí hay que entraría como a especificar más qué cosas estamos considerando, porque si hay un flujo, si hay un flujo es que continuo en el ámbito social, sí, es, hay personas que ingresan a diferentes escalas, pero aquellos que ingresan justo en la escala de bebida como bebedores compulsivos, podría atribuirse a componentes más bien de emocionales, psicológicos, pero eso les da algo que no queremos incorporar. ya, ya, ok, ok. Y mi otra consulta es la siguiente. En el primer modelo que usted tiene, básicamente la técnica que utiliza es encuentra una transformación discreta, encuentra ahí los puntos de equilibrio, encuentra el R0, pues, y hace la matemática que tiene que hacer con el R0. Ahora mi pregunta es, cuando cambian las respuestas funcionales, ¿lo que está haciendo es calculando los puntos de equilibrio en el continuo o nuevamente calcula los puntos de equilibrio en la transformación que recoge la información del continuo y del discreto? A ver, ¿me escucha Juan Gabriel? Sí, claro. No escuché bien la última consulta. Me quedé Ya, claro de que me hacía una relación entre el primer modelo y el segundo. eso.
mi pregunta es, cuando calculó los últimos puntos de equilibrio y tiene las Sí. conjeturas que tiene para el último sistema, esos puntos de equilibrio los ha calculado en el sistema continuo para el sistema que tiene respuestas funcionales tipo Holling o Holling tipo 2, o lo tiene o ha calculado los puntos de equilibrio y ha hecho todo el análisis para la transformación discreta, digamos, la transformación, sí, de soluciones discretas del sistema que incorpora la parte continua y discreta. Ya. Bueno, un poco de las dos, porque, a ver dónde está la presentación, se me cerró. A ver, es que me busca la presentación. Que en la primera aproximación, sí, es clásica. El sistema evalúa, encuentra el, ¿cierto? Aló, Rodrigo, parece que tenemos mala señal del tenemos compañero. un problema de conexión. Esa es la tecnología. Cuando más la necesitamos, nos deja varados. Esperemos un minutico para ver si se conecta. Sí, parece que es cuestión de internet. Estoy intentando comunicarme con él por otra vía Bien. y no No, así llegan está bien. los mensajes. Así está bien. Entonces, Ledis, continúe usted y esperamos si Rodrigo si puede conectar y si no, continúe. Ah, ahora sí estamos. Parece que fue el internet. ¿Entiendes? Ya no, Rodrigo, tranquilo. No sé si concluimos la pregunta de Juan Gabriel para Sí, finalizar sí, con sé que la había pregunta del compartido. profe Pedro y Había, ya con eso cerramos. había compartido aquí lo que me estaba planteando Juan Gabriel. Claro, cuando el primer modelo, que era No, para dar en ideas, realidad, claro. es en el segundo modelo. Sí, sí, pero en el fondo es la misma técnica. Por ejemplo, la, la dinámica del segundo modelo principalmente está dada por esta condición de impulso. Y las condiciones de impulso son factorizables por el mismo estado, de S, de H y de B. ¿Sí? Entonces es esperable que, digamos, que si eh, el modelo sí se puede integrar, pero quedaría con componentes aquí, principalmente aquí, que haría como variable de integración, que haría el integrando de forma implícita. ¿Sí? Entonces, a partir de esa relación de S, de S, uno sí puede deducir que el equilibrio 0,01 surge ahí. Ah, ok. Y luego de eso, el cálculo del R0 se realiza a partir de esta expresión del sistema ya discretizado, pero con componente integral. Se hace el método de la matriz de próxima generación y justo queda el término integrando, que ahí se le aplica un término del límite y se cancela y aparece ese término mu. Porque el otro queda igual. Cuando tú ves el resultado en la matriz final, queda como el primer elemento es esto, otro elemento 0 y el otro elemento queda solito. Y con respecto a los segundos equilibrios, también, aquí este es más es también más intuitivo porque justamente el que mueve la dinámica de todo el proceso es el de B. Y si el de B no está, se mantiene constante el de B. Y si el de B es 0 para algún tiempo de B es 0, de B' también es 0. Y luego se resuelve acá directamente el módulo, con condiciones iniciales también constantes.
Y el otro no, el otro existe por simulación. No lo he podido calcular explícitamente. Existe ese equilibrio. Entonces también hay un desafío, por eso lo planteo como todo como pregunta. Al escoger este tipo de respuestas funcionales que tienen sentido en el problema, en el contexto, se encuentra con estos desafíos que están, pero no, por eso está todo en pregunta. Están, pero no lo hemos demostrado. Sí, compañero, gracias. Muy Ya, amable. gracias. Buena la presentación. Gracias, Juan, por tu pregunta. Para finalizar con la sesión de preguntas, tenemos una del profe Pedro Pesantes. Nos dice, muchas gracias, Rodrigo, por la didáctica exposición e innovador abordaje del problema. Con respecto al análisis de estabilidad, se mencionó los casos de estabilidad local. ¿Existe algún avance en relación a la estabilidad global? Muchas gracias por la invitación. Saludos desde Lima. No hay avance explícito sobre estabilidad global demostrada. Ahora, viendo la dinámica del modelo, que uno lo podría interpretar como, bueno, primero el modelo, para poder aplicarse este tipo de estabilidad global clásico, uno tiene que contar con la discretización como planteaba Juan Gabriel. Debo tener el modelo explícito en la secuencia de tiempos de encuentros sociales para poder analizar la estabilidad del equilibrio. Entonces, como el modelo surge de una interacción tipo depredación, entendería que la función de la que podría servir tendría componentes clásicos, por ejemplo, términos cuadráticos, algunos que consideren fracciones racionales, similar a las continuas como son las logarítmicas, pero no hay resultado. Lo que sí, también aquí con la pregunta que anteriormente planteó Edwin sobre si existen estudios similares, sí. Y el argumento a tratar siempre son este tipo de funcionalidad, bueno, cuadrática o de tipo logarítmica en el caso continuo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, con esto vamos a finalizar la sesión. Me gustaría invitar a todos los participantes a abrir sus micrófonos y darle un aplauso a nuestro compañero Rodrigo por su buena presentación. Saludos, éxito. Muchas gracias, Rafael. Rafael habló ahí. Muchas gracias. Bueno, Sí. Rodrigo, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos el día de hoy. Avisarle también a todas las personas que nos están acompañando que el próximo 9 de julio va a estar con nosotros en la tercera jornada del seminario nuestro compañero Vicente Díaz, presentando también prácticamente ya su trabajo de investigación. Entonces sería muy honroso por parte de los organizadores que nos acompañen dentro de 15 días por este mismo canal, en este mismo horario. Les estaremos enviando el link de invitación. Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tu paciencia y por la bonita forma de tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Rodrigo. Muy bien. Felicitaciones. Buenas tardes. Que tengan un buen fin de Ya. semana. Que estén muy bien, que tengan también buen fin de semana. Que descansen. Saludos, Rodrigo. Cuídate. Cuídense mucho. Saludo, Alejandro. Sí, Cuídense tengo una que- pregunta, pero te la voy a hacer después respecto al modelo. Está interesante. Bueno, ya. Cuídense Ya. de la cepa, de la nueva cepa. Para Chao, los chao. que nos preguntan si quedó grabada, si quedó grabada, va a ser subida en nuestro canal de YouTube. Entonces, llegó a San cualquier Javier. cosa por ese medio pueden volver a ver la presentación. Sí, La cepa llegó a San Javier. la igual que cepa la llegó a primera. San Javier. Estoy preocupado ya. Estoy Estoy a preocupado 2 con kilómetros Talca. de la Estoy cepa. preocupado con Talca. Todo pasa en Talca. Fue la primera ciudad que trajo el COVID y es la primera ciudad que trae la nueva variante. No, la primera ciudad fue San Javier. San Javier. Ah, San ok. Javier. Y de nuevo. En San Javier hay mucho internacional. La Ah. gente viaja mucho.